Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alfredo Covarrubias y voy a presentar un caso clínico acerca de la hidratación y alimentación en el enfermo con demencia avanzada en situación de terminalidad. Este es un caso que tuvimos en el hospital y vamos a hablar un poquito de algunas consideraciones generales. La primera es que la medicina paliativa o los cuidados paliativos como se conocen es una rama de la medicina realmente reciente, quien es fundada por Cecily Mary Saunders. Ella fue trabajadora social, enfermera y médico y estableció lo que hoy se conoce como cuidados paliativos en el Hospice St. Christopher en Londres, en Inglaterra. En México, la primera clínica del dolor nace en 1972 bajo la dirección del doctor Ramón de Lili Fuentes y el doctor Vicente García Olivera, y en 1992 es un año muy interesante ya que se empiezan a fundar las primeras clínicas del dolor o unidades de cuidados paliativos en México, y estas unidades de cuidados paliativos fueron conformadas por gente muy destacada de una generación especial del Instituto Nacional de Cancerología, entre las que destacan Gustavo Montejo Rosas, el doctor Guillermo Arechiga y la doctora Silvia Allende. En cuestión de lo que es medicina paliativa, la medicina paliativa es aquel cuidado activo y total de los pacientes que se encuentran en un momento en que su enfermedad no responde a medidas curativas. Su objetivo va a ser controlar el dolor y otros síntomas, entre los que se encuentran alimentación y hidratación, y la meta es ofrecer la más alta calidad de vida posible al paciente y a su familia para que obtenga una mejor calidad de muerte. El diagnóstico de una enfermedad paliativa tiene como criterios los siguientes cinco, que es una enfermedad activa, avanzada, progresiva, incurable y que tiene un pronóstico de vida limitado. Cuando hablamos de un pronóstico de vida limitado menor a 6 meses, estamos hablando del paciente terminal. Definitivamente todas las enfermedades tienen cursos muy diferentes hacia el final de la vida que tenemos que tomar en consideración, y existen diferentes puntos que el profesional de la salud debe tomar en cuenta ante un paciente que se encuentra en una fase terminal dado al fracaso terapéutico, y ello es tomar en consideración el diagnóstico de la enfermedad, la progresión de la enfermedad, las recurrencias, hospitalizaciones, la presencia o no de fallas orgánicas y su admisión o no a los servicios de urgencias. En México no existen hospice ni tampoco hospitales de crónicos. Cuando vamos a identificar a enfermos que se encuentran en el final de la vida, en estas muestras tomadas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, identificamos que el sesgo institucional hace que los pacientes se encuentren en la séptima década de la vida, que predominantemente sean mujeres y que 7 de cada 10 requieran opioides, debido a que 7 de cada 10 tienen presencia de dolor, y que las consultas que ve este servicio sean aproximadamente de 2.5 consultas en promedio. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en el cáncer avanzado? Pues los que vemos con más frecuencia es la debilidad, seguida del dolor, de la anorexia y los desórdenes del sueño, así como náusea y vómito y boca seca. Ahora, cuando vemos a estos pacientes evaluados entre la primera visita y la visita previa a la muerte, vemos que no hay diferencias significativas de acuerdo a este estudio que publicamos, y eso significa algo muy positivo porque quiere decir que no se incrementó la intensidad de los síntomas. En los últimos 7 días de vida puede haber dolor, sensación de falta de aire, náusea, somnolencia, deterioro cognitivo asociado a la enfermedad, disfagia, incontinencia urinaria, sequedad de boca, constipación, esterturas del final de vida, fatiga, mioclonías y pérdida de apetito. Y con respecto a los últimos días, lo que vamos a encontrar desde el punto de vista nutricional es la presencia de náusea, disfagia, sequedad de bocas, constipación, pérdida de apetito, fatiga severa, sensación de ahogo, falta de aire y el deterioro cognitivo. Esto hace que, de acuerdo a diversas revisiones sistematizadas, tenemos la posibilidad de que la hidratación y la alimentación sean benéficas para nuestros pacientes hacia el final de la vida. Sin embargo, es conveniente tomar en consideración también que la evidencia no es concluyente como para hacer consideraciones de peso o conclusiones categóricas al respecto.
Si bien es cierto esto, existe la posibilidad de que la alimentación y la hidratación hacia los últimos días de vida del enfermo pueda mejorar algunos síntomas, y esto pues va en relación a lo que es la filosofía de la medicina paliativa. Ahora, algo que sabemos es que los especialistas y los nutriólogos deben tener claro cuáles son los momentos sobre proporcionar o no alimentación e hidratación en ese tipo de pacientes. Vamos a ver ahorita un caso clínico, y el caso clínico es NMDA. Es un hombre de 77 años, sus antropométricos no están incluidos en la historia, sus bioquímicos tampoco estaban incluidos en la historia. Dentro de los clínicos se menciona únicamente antecedente de infartos agudos al miocardio en 2 ocasiones, un EB6 isquémico que condicionó un daño cerebral muy importante, con hemiplegia, alteraciones en el habla, alteraciones en la alimentación. El enfermo no come y no bebe en forma espontánea. Se presentan espasmos musculares, aunque no contamos con bioquímicos, como les comenté anteriormente. No se hace mención al diagnóstico clínico desencadenante, como podría ser una fibrilación auricular o arritmias, y entre los dietéticos no se cuentan con instrumentos para documentar el riesgo de malnutrición, no se cuentan con elementos de tamizaje nutricional. Lo que sí sabemos es que el paciente ingresa con una sonda de gastrostomía para alimentación enteral casera y glucerna por aparente falla hepática y renal, enterex, pero provocaba muchísimo estreñimiento y ahora tiene microlax. Dentro de la conciliación de fármacos, sus médicos tratantes le recetaron haloperidol. Hay que recordar que este fármaco interactúa con vías alcohólicas y no requiere ajuste en falla hepática o renal. Tenía pregabalina, la cual interactúa con bebidas alcohólicas, no requiere ajuste en falla hepática, pero sí requiere ajuste en falla renal. Tenía ketorolaco, el cual interactúa con bebidas alcohólicas, no es recomendable en enfermedad renal, no es recomendable en enfermedad cardíaca congestiva, y no se recomienda en el paciente que tiene falla renal. Es importante tener en consideración que el paciente consumía amiodarona, ibradina y espironolactona, lo que hace que este fármaco estuviera contraindicado, el ketorolaco, por varios elementos. Clopidogrel es un paciente que no requiere ajuste hepática o renal. Eutirox es un fármaco que debe administrarse en ayuno, no debe administrarse con multivitamínicos ni suplementarse con micronutrientes, puede condicionar hipertensión y no requiere ajuste en falla hepática o renal. Atorvastatina es un fármaco que tiene interacciones con alcohol y con el jugo de toronja. Hay que tener especial atención en enfermedad hepática, ya que puede precipitar falla hepática, y no se refiere a ajuste en falla renal. En falla hepática, como ya comenté, está contraindicado. Tiene ibradina, que es un fármaco que actúa sobre la función cardíaca, interactúa con el jugo de toronja, no requiere ajuste en falla renal, y en falla hepática está contraindicado, que es probablemente uno de los diagnósticos del paciente. Tenía amiodarona, que debe consumirse en ayuno, interactúa con el jugo de toronja y está contraindicado en falla hepática, debe titularse hasta el destete y no requiere ajuste en falla renal. Aspirina no es recomendable en la enfermedad renal, no debe administrarse en combinación con otros AN, como el ketorolac, por ejemplo. Tiene especial precaución en falla hepática y renal, y tiene interacciones con el alcohol. Y el armodafinil no requiere ajuste en falla renal, pero en falla hepática sí requiere ajuste. Con lo anterior podemos pensar que nuestro paciente tiene una insuficiencia renal resultado de una nefropatía idiopática sin evidencia bioquímica o clínica, en la cual solo hay reporte en los antecedentes dietéticos por el tipo de nutrición que estaba recibiendo. La insuficiencia hepática resultado de una hepatopatía idiopática sin evidencia bioquímica o clínica, y solo hay el reporte en los antecedentes dietéticos. Insuficiencia cardíaca congestiva resultado de una cardiopatía isquémica evidenciada por 2 infartos agudos del miocardio, pero sin evidencia bioquímica o clínica, y solo el reporte en los antecedentes clínicos. Y a nivel farmacológico, el paciente está tomando diuréticos, está tomando fármacos que actúan sobre la funcionalidad cardíaca. Deterioro neurológico crónico resultado de 2 eventos vasculares isquémicos a nivel cerebral, evidenciado por datos clínicos como la hemiplegia, sin evidencia bioquímica, ya que solo hay un reporte en los antecedentes dietéticos. Y una enfermedad crónica avanzada que requiere manejo de soporte sintomático, resultado de múltiples enfermedades y evidenciada por los diagnósticos previamente descritos.
Ese paciente, tenemos este plan nutricional de seguimiento del hospital de donde se nos refiere y donde evidenciamos que estaba recibiendo Enterex, estaba recibiendo una nutrición enteral de tipo artesanal. En pacientes con diabetes mellitus, aunque no se documenta, pero en los antecedentes dietéticos se propone que el paciente consume glucerna. En el paciente con diabetes hay que ajustar los hidratos de carbono al 55%. Asumiremos la propuesta realizada por la SPEN en situación de terminalidad respecto a los requerimientos energéticos de 500 kilocalorías días. En insuficiencia renal hay que considerar ajuste proteico y considerar las proteínas a 0.8 miligramos por kilogramo de peso. Pese a que no contamos en este momento con valores antropométricos, asumiremos la propuesta realizada por la SPEN en situación de terminalidad con respecto a este macronutriente y tomaremos 10% del gasto energético total sobre proteínas. En insuficiencia cardíaca, la propuesta de la SPEN es de 15 a 30 mililitros de líquido por kilogramo de peso. No contamos con valores antropométricos y asumiremos que los requerimientos de hidratación se encuentran entre 500 y 1500 mililitros. De acuerdo a lo sugerido por Morita y colaboradores, nos quedaremos con 1 litro al día. Y respecto a la insuficiencia hepática, la SPEN recomienda no sobrepasar el 15% del gasto energético total en relación a las proteínas y mantener los lípidos en un 25%. Asumiremos la propuesta en situación de terminalidad y nos quedaremos, como habíamos comentado previamente, con el 10% del GET respecto a las proteínas. Con esta propuesta de la SPEN nos quedamos con esta adecuación dietosintética: hidratos de carbono 60%, lípidos 30%, proteínas al 10%, con un factor de 0.23 y hicimos una propuesta inicial con esa cuadro dietosintético mediante nutrición enteral utilizando fórmulas como el Glucerna y el Enterex, así como líquidos, quedando de esta manera en 3 tomas o 3 administraciones en el transcurso de 24 horas. Sin embargo, el paciente iba a ser dado de alta hospitalaria, por lo cual decidimos hacer una adecuación para una nutrición enteral y con los valores obtenidos en el cuadro dietosintético hicimos una distribución de acuerdo al sistema de alimentos equivalentes, quedando con ese número de raciones: 3 verduras, 1 fruta, cereales y tubérculos sin grasa 3, aceites y grasas sin proteína 3 y azúcares sin grasa 1. Con esa la adecuación dietosintética quedó aproximadamente dentro de los valores estándar. Ahora, este es un listado donde podremos observar dentro de nuestro trabajo cómo queda el menú. En 3 tomas, como se habían seguido la nutrición enteral, a las 7, a las 15 y a las 23 horas. Y esta nutrición enteral artesanal iba a ser preparada por sus familiares en domicilio. Quedamos con 2 tipos de preparación: un tipo de preparación para darle pues mayor hidrato de carbono y otro tipo de preparación para mantener los valores proteínicos dentro del 10% del gasto energético total, como habíamos platicado. Cuando teníamos un paciente de estas características, lo primero que tenemos que pensar es si está enfermo es terminal, y tenemos que este enfermo tiene un daño neurológico muy importante y debemos de considerar varios elementos. Un elemento es la pérdida no intencionada del peso del 10% en menos de 6 meses, una albúmina en sangre menor de 2.5 gramos que sugieren una enfermedad terminal. Cuando vemos en pacientes que tienen alteraciones neurológicas de tipo demencia, cuáles son los criterios recomendados por la Asociación Española de Cuidados Paliativos, vemos que el paciente tiene más de 70 años, nuestros pacientes tienen 77, un instrumento de evaluación que es el Functional Assessment Staging mayor a 7C. Si no tenemos una evaluación directa, nuestro paciente no come, está en cama, no controla esfínteres, no comunica, y eso nos sugiere en forma indirecta un FAST de 7. Deterioro cognitivo grave: si no tenemos definitivamente un mini mental,
el paciente no come, no bebe, está todo el tiempo en cama, no controla esfínteres y no se comunica, con lo cual también consideramos que no tiene interacción con el medio y eso le pone un minimenta al menor de 14. Dependencia absoluta, lo cual está presente en este caso. Presencia de complicaciones, nuestro paciente tiene alteraciones cardiovasculares importantes, posiblemente alteraciones metabólicas como diabetes mellitus, alteraciones cardíacas muy importantes y antecedente de infartos y de eventos vasculares cerebrales. Desnutrición, si bien no está documentada en este caso, y las úlceras por presión, si bien no están documentadas en este caso, son elementos que se tienen que poner especial atención para determinar la terminalidad en demencia, que ya con los datos que comenté, pues este paciente los tiene. Ahora, tenemos que ver en cuestión bioética cuál es el beneficio de proporcionar nutrición, cuál sería el daño de proporcionar nutrición y si esto es justo o no y si se respetan los deseos del paciente. Necesariamente al proporcionar un tipo de nutrición hacia el final de la vida en pacientes que tienen nutriciones por gastrostomía o por hilostomía y que pueden manejarse con un tipo de nutrición artesanal, se van a beneficiar porque se pueden disminuir algunos síntomas asociados a la pérdida de elementos traza, como podrían ser la presencia de delirium. Las hipoglicemias también pueden condicionar delirium, así como convulsiones, consecuentemente proporcionar una alimentación de tipo artesanal por vía enteral está adecuado en nuestro paciente. La hidratación debe mantenerse por sobre todas las cosas, ya que los pacientes que se les omite la hidratación tienen una sobrevida a 72 horas muy pobre y entonces al suspender la hidratación, nosotros como clínicos estaríamos favoreciendo la muerte, lo cual no es parte de la filosofía de los cuidados paliativos. Sí existen riesgos y repercusiones con las nutriciones parenterales, sí existen. Las nutriciones parenterales corren el riesgo de infección, de cardiopatías asociadas a infecciones, asociadas a el ajuste lipídico. Puede haber trombos secundarios a las nutriciones parenterales. Sin embargo, las nutriciones enterales pueden ayudarnos a mantener unas mejores condiciones de vida, así como condiciones asociadas a la muerte del paciente. Y es importante, como les comenté, mantener la hidratación en nuestros pacientes. Pues con esto quiero comentarles que la necesidad de que exista un nutriólogo en los servicios de cuidados paliativos es muy importante, ya que actualmente se está generando el término de alimentación reconfortante como uno de los elementos importantes para el manejo del paciente hacia los últimos días de vida. Si bien existen todavía controversias, necesitamos resolverlas para mejorar las condiciones de vida de nuestros pacientes y no me queda más que agradecer su atención a esta propuesta. Mil gracias.